Hey, bienvenido de nuevo. Continuamos con nuestra serie Los Grandes de la Psicología. En el video de hoy te platico sobre Erich Fromm. Si te interesa este autor, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Erich Fromm fue un psicoanalista alemán nacido en Frankfurt en 1900. Este autor retomaría principalmente del psicoanálisis su crítica que éste realiza de la sociedad, sobre todo del occidental. También retomó del marxismo el aporte económico y filosófico, así como el enfoque humanista. El que Fromm retome estos marcos teóricos no es casualidad, ya que el mismo proviene de la escuela de Frankfurt, escuela alemana que precisamente hizo una especie de fusión entre ambas teorías, es decir, los aportes psicoanalíticos y el materialismo dialéctico. Fromm terminaría sus estudios en 1922 y al finalizar estos ingresó al Instituto de Psicoanálisis de Berlín. En 1934 emigraría a América por cuestiones raciales, residiendo en Nueva York y en Cuernavaca, México. Este autor, junto a algunos otros como Karen Horney, Harry Sullivan y Abraham Gardiner, dieron vida a la llamada escuela culturalista. Podríamos decir que Erich Fromm, más que un psicoanalista, fue un psicólogo social y un gran crítico de las ideologías políticas, religiosas y terapéuticas. Revisemos entonces algunos de los aportes teóricos más importantes de Erich Fromm, a partir de su teoría que conjuntó el psicoanálisis y el marxismo. Primero, podemos decir que Erich Fromm tiene un concepto historicista del hombre. Para él no existe una constitución biológica permanente, más bien en nuestras distintas épocas y circunstancias nuestro sistema de impulsos variará de acuerdo a las costumbres que atravesamos, a las normativas y a las experiencias que tenemos. Por lo tanto, nuestro comportamiento no puede ser entendido por tendencias básicas y por relaciones mecánicas, ya que éstas se van a moldear únicamente a partir de las circunstancias. En ese sentido, el concepto de modificación para Fromm sería constituido o reestructurado por el de creación. Así, entenderíamos que la historia es entonces un proceso mediante el cual el hombre se crea a sí mismo. Y esto quiere decir que para poder entender el comportamiento humano tendríamos que tener presentes aquellas contingencias históricas y sociales. Esto ya nos permite ver algunas de sus diferencias con el modelo freudiano. Por ejemplo, en torno a la concepción de sexualidad. Fromm argumenta que Freud extrapoló el sujeto de su época a toda la raza humana, ya que su época tuvo una exacerbación sexual por cuestiones culturales, pero no porque así fuera la constitución humana. Con ello podríamos pasar a otro de los conceptos de la teoría de Fromm. Este es el de la concepción de la vida instintiva. Erich Fromm entiende que los instintos no existen como tendencias predeterminadas, que estén dispuestas en nuestra naturaleza. En tanto, solo podríamos considerar como innatas algunas necesidades biológicas tales como la nutrición y la reproducción. Aún así, las necesidades biológicas influirían muchísimo menos en la conducta del hombre que aquellas que son creadas por la cultura. Otra de las diferencias radicales entre Fromm y Freud es el de cómo conciben la relación del hombre con el mundo. Para Freud sería una suerte de relación mecánica, ya que dependerá de un sistema de fuerzas como en el orden físico. Así, los aspectos cualitativos, como los valores, solo son un disfraz de los impulsos, pero en sí serían inoperantes. De este modo, el humano funcionaría a partir de dos fuerzas que están separadas. Una sería la impulsividad instintiva y la otra las convenciones morales. En cambio, para Fromm, esta relación del hombre con el mundo, en lugar de ser estática, es más bien dinámica. En otras palabras, creadora, siendo dos fuerzas que se correlacionan. Entonces, el hombre se constituye a partir de la integración de la cultura y el mundo estaría entonces dentro de la vida humana. En ese sentido, importa la relación del individuo con su mundo y no el individuo y su vida interior. A esto se va a unir el concepto de represión. Erich Fromm afirma que Freud acepta la creencia de que el hombre es malo por naturaleza y que la cultura que define como buena es la que termina por tener efectos en el humano. Así, Freud no considera que la salud sea igual a ausencia de represión, sino más bien a sublimación de impulsos reprimidos. Así, el reprimir adquirirá un valor positivo en la teoría freudiana. Por su parte, Erich Fromm no considera la tendencia humana como mala, sino en una relación a la normatividad de lo histórico-social. Postula incluso que la represión a veces anulará tendencias positivas para la vida. Así, salud es igual a ausencia de represión. Por otra parte, respecto a la sexualidad, Fromm la reconoce como una necesidad constante, pero colocándola al mismo nivel de todas las características de nuestra estructura biológica, logrando entonces su significación también en relación a la función cultural. Por si fuera poco, Erich Fromm logró desarrollar su propia teoría. Hablemos entonces de la teoría del carácter. Primero, para Erich Fromm,
carácter es aquella forma constante mediante la cual la vida del individuo se relaciona con su mundo. Y esto no responde por tanto a una estructura biológica, sino que se condiciona culturalmente. Así, carácter es a la vez la forma en cómo asimilamos el mundo, pero también el cómo lo modificamos. De este modo, tanto el pensamiento como la afectividad y la conducta se van a condicionar por el mismo. De la misma manera, para Fromm existen dos tipos de carácter. Uno productivo que desarrollarían aquellos hombres que son capaces de respetarse y respetar a sus iguales, de apreciarse a sí mismos y de apreciar a la vida, así como a la humanidad, de vivir por su propia felicidad, pero a la vez entregándose a los otros. Por el contrario, el carácter improductivo comprende a un desarrollo reprimido que puede generar neurosis o comportamientos egoístas, agresivos, de odio y de impulsividad. Así, el carácter productivo sería igual a normalidad y el improductivo a enfermedad. Abonemos un poco más al desarrollo de la neurosis desde la teoría de Fromm. Fromm parte de la premisa de que el desarrollo normal del individuo consiste en un abandono constante tanto de la dependencia física como de la mental, para abogar por un continuo vivir por sí mismo. En otras palabras, alcanzar un proceso de individuación. Sin embargo, Fromm también planteará que esta es una situación óptima. Raras veces sucede. Y por lo general, el descubrimiento que logramos hacer de nosotros como entes separados es acompañado de soledad, de inseguridad y de angustia. Así, el desarrollo de la personalidad tomará dos caminos. Por un lado, habrá un refuerzo interior que ayuda a recuperar la seguridad y la individualidad independiente, o bien huir de la angustia buscando reconstruir ese lazo primario de unidad y de no separación, lo cual sería equiparable a buscar una nueva forma de dependencia. Es evidente que este intento de regreso a ese vínculo primario en el cual tenemos esa unidad será imposible, pero en su lugar se crearán lazos secundarios, donde el individuo entrega su libertad y su propia personalidad a fin de sentirse más seguro. Esto sería igual al carácter improductivo que hemos mencionado anteriormente. Del mismo modo, tendríamos distintas formas de escapar ante esa sensación de angustia, y a estas formas Fromm las conocerá como mecanismos de evasión. El más trascendente de estos es el siguiente: el mecanismo de evasión autoritario. Es un modo de relación de dependencia irracional que implica un elemento de poder, fuerza o violencia, mecanismo que terminará eliminando la libertad personal, y su característica primordial será la eliminación de la individualidad. Así, podemos encontrar en los aportes de Fromm una teoría psicosocial, en la cual se aprecia una relación directa entre salud mental y circunstancias sociales, siendo aquellos sistemas sociales aquellos que dan mayor margen al desarrollo espontáneo de la personalidad, que a su vez va a proporcionar mayor salud mental, puesto que normalidad no es el desarrollo normal de mecanismos, sino el desarrollo de aquellas capacidades más nobles del hombre, como la racionalidad, solidaridad y la capacidad creadora. Fromm representa entonces una idea vitalista y por lo tanto humanista del hombre, donde éste tendrá el propósito de vivir para ser mejor, siendo la adquisición de la libertad el vehículo para que lo logre. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.